Este programa presenta reportes de medios, testimonios y análisis de expertos. Algunas afirmaciones reflejan opiniones y denuncias que no podemos verificar de forma independiente. Fuentes internas revelan que tras la caída del general Zhang Youxia, la cúpula china activó un nivel de seguridad inédito que apunta a una lucha silenciosa por el control del ejército y del poder político en Beijing, con señales de tensión que van mucho más allá de una simple purga anticorrupción. Mientras el brote de Nipah en la India pone en alerta a Asia, China anuncia kits de detección en todo su territorio y un posible fármaco desarrollado en Wuhan, en medio de dudas, reacciones en redes y la advertencia de la OMS sobre su potencial pandémico. Y un retiro masivo de fórmula para bebés en casi 60 países apunta a un proveedor biotecnológico de Wuhan. Ahora grandes marcas enfrentan un nuevo escrutinio sobre la cadena global de alimentos para bebés. Todo esto y más en el programa de hoy, en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. En China, cuando un alto general cae, no solo tiembla la cúpula militar, tiembla el corazón mismo del poder político. Pero esta vuelta la situación fue más allá. Tanto es así que fuentes internas del régimen chino la describen como de casi guerra. Estamos hablando de todo lo que vino detrás de la destitución del segundo hombre más poderoso de China, el general Zhang Youxia, uno de los hombres más influyentes dentro del Ejército Popular de Liberación y figura clave del liderazgo militar. Lo que no deberíamos hacer es ver a esta historia solo como un evento sobre un general apartado, porque más bien se trata de una ventana que nos muestra una lucha más profunda por el control del Partido Comunista Chino, de su ejército y del futuro político del máximo líder Xi Jinping. Así que en el programa de hoy les propongo que analicemos qué hay detrás de esta purga, por qué el ejército chino entró en máxima tensión interna y qué significa todo esto para la estabilidad del régimen. El 24 de enero, antes incluso de que el Ministerio de Defensa chino hiciera el anuncio oficial, la Comisión Militar Central, el máximo órgano de control de las Fuerzas Armadas de China, activó discretamente un nivel de seguridad excepcional. Fuentes con conocimiento interno describen un ambiente tenso en la sede de Beijing, con refuerzos de la unidad de élite encargada de proteger a los líderes, retiro de computadoras y documentos y una vigilancia fuera de lo común. A primera vista, la expresión estado de casi guerra podría sugerir una amenaza externa, pero analistas y veteranos militares coinciden en algo clave. Este tipo de alerta no apunta a un conflicto con otros países, sino a serios problemas internos. En el lenguaje del Partido Comunista Chino se trata de un estado de máxima seguridad política diseñado para garantizar la lealtad y prevenir acontecimientos inesperados dentro del propio sistema. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿A qué le teme realmente la cúpula del poder en China? La respuesta parece estar en la figura de Zhang Youxia. Durante años se fue considerado uno de los pilares del líder Xi Jinping dentro del ejército. Un príncipe del partido, hijo de un veterano revolucionario con control directo sobre las fuerzas de combate y una influencia real sobre los mandos operativos. Su caída, por tanto, no fue una destitución más. Marcó un punto de inflexión. Oficialmente Beijing la enmarcó dentro de su amplia campaña anticorrupción. Solo en enero, al menos 10 altos funcionarios fueron puestos bajo investigación y en todo 2025 la cifra superó los 60, un récord histórico. Pero analistas en Taiwán y Estados Unidos sostienen que la corrupción es solo una fachada. El verdadero objetivo, dicen, es el control del poder y sobre todo de las armas. De hecho, varios expertos señalan que Zhang y Xi Jinping habrían chocado en temas estratégicos, especialmente sobre Taiwán. Un informe del grupo Jamestown Foundation indica que Xi Jinping exige que el ejército esté listo para una eventual invasión en 2027, una meta que Zhang y otros altos mandos consideran como poco realista. Si esto es así, la destitución no solo sería política, sino que también sería ideológica y estratégica. La purga no solo se llevó a Zhang. Junto a él fue apartado Liu Chenli, otro miembro de la Comisión Militar Central. En total, desde el Congreso del partido en 2022, al menos 15 generales en activo fueron destituidos y otros 20 desaparecieron de la vida pública. El resultado es lo que algunos analistas describen como una estructura de mando vaciada. Aunque Xi Jinping ostenta el título de presidente de la Comisión Militar Central, no dirige las tropas sobre el terreno. Esa función recaía en figuras como Zhang Youxia. Su reemplazo, Zhang Zhenmin, proviene
más del ámbito político y disciplinario que del mando operativo, lo que genera dudas dentro de las filas sobre su autoridad real. Fuentes militares señalan una preocupación concreta. Si llega una orden crítica, ¿será obedecida con la misma firmeza que antes? No es casual, como dicen, que en las comunicaciones oficiales del ejército apareciera con insistencia un nuevo énfasis en conceptos como lealtad absoluta y obediencia al liderazgo del partido. Incluso el diario oficial del Ejército Popular de Liberación publicó un editorial pidiendo a los soldados que se alineen firmemente con Xi Jinping. Para algunos observadores, ese lenguaje es una señal de malestar interno. Más allá del ejército, la campaña anticorrupción parece tener una dimensión política más amplia. Investigadores afirman que Xi Jinping está usando las purgas para consolidar su poder de cara al próximo congreso del partido, donde podría buscar extender su mandato más allá de las normas tradicionales. Pero esta estrategia tiene un costo. Académicos en Taiwán advierten que al eliminar a viejos aliados y figuras clave del sistema, Xi Jinping podría quedar cada vez más aislado. Los nuevos nombramientos, señalan, no tendrían con él la misma relación de confianza, sino un vínculo más distante y transaccional. Y la historia, recuerdan, muestra que cuando un régimen depende cada vez más del ejército para mantener la estabilidad interna, suele entrar en una fase de fragilidad. Entonces, la caída de Zhang Youxia no es solo una nota en el registro de la campaña anticorrupción china, es una señal de algo más profundo. Una lucha silenciosa por el control del poder, de la lealtad y del futuro del país. Mientras Beijing habla de disciplina y estabilidad, las señales internas apuntan a tensión, desconfianza y un liderazgo que refuerza su autoridad a un ritmo cada vez más acelerado. La pregunta que queda en el aire es la siguiente: ¿está Xi Jinping consolidando su poder para garantizar la estabilidad a largo plazo o está, sin quererlo, sembrando las bases de una estructura más frágil y más aislada? En un sistema donde el ejército es la última línea de seguridad del régimen, la respuesta a esa pregunta podría definir el próximo capítulo de la historia de China. El brote del virus Nipah se inició en la India a finales de enero, cuando las autoridades sanitarias de Bengala Occidental confirmaron 2 casos en el distrito de Barasat, cerca de Calcuta, en enfermeros que trabajaban en el mismo hospital. Ambos presentaron síntomas respiratorios y neurológicos compatibles con la infección, lo que activó de inmediato protocolos de aislamiento, rastreo de contactos y una alerta sanitaria regional ante el riesgo de propagación de este virus de alta letalidad y potencial pandémico. Los síntomas del virus Nipah suelen aparecer tras un periodo de incubación que va de 4 a 14 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 45 días. En las etapas iniciales, la infección se presenta como una enfermedad respiratoria común, con fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y dolor de garganta. Pero en los casos graves, el virus puede afectar el sistema nervioso central y provocar confusión, somnolencia, convulsiones, desorientación, pérdida de la conciencia y coma debido a una inflamación del cerebro. También pueden aparecer dificultades respiratorias severas, y la enfermedad puede además evolucionar rápidamente hacia un desenlace fatal. Y mientras el mundo sigue con atención lo que pasa en la India, las autoridades chinas aseguran que en China continental no se detectó ningún caso de la enfermedad. Sin embargo, al mismo tiempo, Beijing confirmó que ya dispone de kits de detección del virus en todo el país y que un instituto clave de investigación afirma que identificó un posible medicamento contra este virus. El virus Nipah es un patógeno zoonótico transmitido principalmente por murciélagos frugívoros. Puede pasar a los humanos a través de alimentos contaminados o por contacto estrecho entre personas. Su tasa de mortalidad es especialmente elevada, con estimaciones que oscilan entre el 40 y el 75%, y su periodo de incubación puede extenderse hasta los 45 días, como dijimos, lo que lo convierte en un virus difícil de rastrear y contener. Por estas características, la OMS lo califica como un virus con potencial pandémico. Ante la situación en la India, varios países asiáticos intensificaron sus medidas de control. Pakistán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Malasia, Indonesia y Vietnam reforzaron los controles sanitarios en aeropuertos.
Taiwán emitió una alerta de viaje de nivel 2 para las zonas afectadas y China también anunció un aumento de los controles para los viajeros que ingresan al país. Aunque Beijing afirma que no hay casos confirmados en su territorio, la agencia estatal china Xinhua informó que todos los centros provinciales para el control y prevención de enfermedades ya cuentan con capacidad para realizar pruebas de laboratorio del virus Nipah y tienen almacenados reactivos de emergencia. Además, empresas biotecnológicas chinas como Beijing Bohui Innovation Biotechnology anunciaron el lanzamiento de kits de detección de ácido nucleico que, según afirman, pueden identificar infecciones por este virus. Un punto que llamó especialmente la atención es el anuncio del Instituto de Virología de Wuhan. Apenas un día después de que se confirmaran los casos en la India, medios estatales chinos informaron que investigadores del instituto detectaron que un fármaco llamado BB-116, desarrollado originalmente contra el COVID-19, mostró actividad antiviral significativa contra el virus Nipah en estudios de laboratorio. El BB-116 es un derivado del Remdesivir, un medicamento aprobado para tratar el COVID-19 en varios países. Según el profesor asociado de Ciencias Biomédicas Sean Lin de Feitian College en Estados Unidos, este tipo de fármacos puede inhibir la replicación de distintos virus de ARN, lo que explicaría su posible efecto contra el Nipah. Sin embargo, Lin aclaró que los estudios del Instituto de Virología de Wuhan fueron realizados en laboratorio y en animales, específicamente en hámsters, y que no existen ensayos clínicos en humanos que demuestren su eficacia o seguridad frente a este virus en pacientes reales. El anuncio generó una fuerte reacción en redes sociales chinas, donde algunos usuarios expresaron preocupación por la rapidez con la que se presentó un posible tratamiento, especialmente considerando el historial de controversias del instituto en relación con el origen del brote del COVID-19 en 2019. En paralelo, China atraviesa un periodo de alta circulación de virus respiratorios. Las autoridades atribuyeron a los brotes a la coexistencia de patógenos como la gripe H3N2, el rinovirus, el virus respiratorio sincicial, y no obstante, residentes en distintas regiones manifestaron escepticismo sobre la información oficial. The Epoch Times citó el testimonio de un residente de la provincia de Shandong que afirmó que en su ciudad se están realizando desinfecciones masivas en viviendas y que publicaciones en redes sociales sobre la situación fueron eliminadas, aunque estas versiones no se pudieron verificar de manera independiente. Desde el ámbito médico, el doctor Jonathan Liu del Canada Public College explicó que los síntomas iniciales del Nipah pueden parecerse a los de una infección respiratoria común, con fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares. En los casos graves, el virus puede provocar inflamación cerebral, convulsiones, alteraciones de la conciencia e incluso el coma. A diferencia del SARS-CoV-2, que se replica rápidamente, el virus en Nipah tiene un proceso más lento dentro de las células, pero su capacidad de causar daño neurológico severo y su alta tasa de mortalidad lo convierten en una de las mayores preocupaciones para los sistemas de salud mundiales. En este contexto, mientras China insiste en que no hay contagios en su territorio, la preparación anticipada con kits de detección, controles fronterizos y anuncios de posibles tratamientos refleja la magnitud de la alerta regional ante un virus que para la OMS sigue estando en la lista de amenazas con potencial pandémico. China está bajo escrutinio por alimentos infantiles contaminados. Un retiro global de fórmula para bebé fue rastreado hasta una empresa biotecnológica con sede en Wuhan, China. Miremos lo que está pasando. Tres grandes grupos lácteos, Nestlé, Lactalis y Danone, retiraron sus productos de fórmula infantil por preocupaciones relacionadas con la cereulida, una toxina producida por una bacteria causante de intoxicación alimentaria. Según un informe de Reuters, el Ministerio de Agricultura de Francia indicó que la empresa china Cabio Biotech fue la productora del ácido araquinódico, conocido como aceite ara en el origen de la contaminación. Nestlé afirma que retiró la fórmula infantil en casi 60 países, uno de los mayores retiros en su historia. Entre las marcas afectadas se encuentran SMA, Beba, NAN y Alfamino, con alertas nacionales emitidas en Europa, América Latina, África, Medio Oriente y la región de Asia-Pacífico. Las autoridades sanitarias señalan que los síntomas asociados a la toxina pueden incluir vómitos, diarrea,
o una letargia inusual. Los signos pueden aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de la exposición y por lo general se resuelven en un plazo de 24 horas. Cabio Biotech es un proveedor importante tanto para empresas lácteas internacionales como para los principales productores chinos, lo que pone de relieve el alcance global de la cadena de suministro. Europa ahora está reforzando su respuesta. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó un nuevo umbral máximo para la toxina cereulida en la fórmula infantil, proponiendo un límite de 0,014 microgramos por kilogramo de peso corporal en lactantes. La agencia afirma que los bebés muy pequeños procesan las sustancias de manera diferente y requieren mayor protección, identificando los vómitos como el principal síntoma a corto plazo utilizado para establecer la directriz. Algunos fabricantes franceses ya retiraron productos adicionales tras esta recomendación. La seguridad de la fórmula infantil sigue siendo un tema especialmente sensible en China desde el escándalo de la leche con melamina en 2008 que afectó a unos 30 millones de niños. Y mientras las principales economías globales se rearman y las tensiones comerciales entre Washington y Beijing resurgen como un desafío de primer orden, hay una pieza clave que muchos medios no están contando con claridad. El último informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone sobre la mesa una acusación dura contra China y su política cambiaria, y lanza una advertencia que podría cambiar el rumbo de las negociaciones económicas más importantes del año. Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les dejo un artículo que los va a ayudar a entender qué está en juego realmente, por qué Washington acusa a China de mantener el yuan a la baja y qué implicaciones podría tener esto para el futuro del comercio global. Espero que lo lean. La explicación que viene en el artículo ofrece claves que nadie debería ignorar si quiere leer entre líneas en la guerra económica del siglo XXI. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.